¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en su programa Te Cuento un Secreto desde la cabina de JMS. Y tenemos hoy un tema muy interesante. El programa se llama El Poder de la Sangre. Aquí el pastor Arturo Licona nos va a hacer el favor de explicarnos. Ha estudiado para pues tener una visión mejor de lo que es el poder de la sangre. Lo vamos a ver pues en varios términos, en el término de Dios, en el término como lo usan mucha gente para maldad. Espero que sea un programa que los llene de conocimiento y que el pastor aquí presente nos guíe a su enseñanza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, pastora. Buenas noches. Hoy vamos a descubrir un secreto, el secreto de por qué en la sangre está la vida. ¿Sí? Levítico 17:11 nos dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque la sangre, por razón de la vida, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. ¿Sí? Hoy vamos a ver todo ese gran secreto. Vamos a descubrir el por qué la sangre se ocupa en esos sacrificios paganos, y también por qué nuestro Señor, a pesar de no ser un Dios pagano, exige sangre en los sacrificios. Sangre de cordero, sangre de palomas, sangre de toros, sangre de animales, ¿sí? A diferencia de los dioses paganos que también exigían sangre humana. Hoy vamos a descubrir por qué se hacen esos rituales en muchos lugares, bañando a la persona con sangre, incluso hasta sangre de bebés en los ritos satánicos. Entonces, vámonos a ir muy despacio en esta enseñanza. No importa que nos lleve otro programa más, pero quiero que quede bien entendido lo que es la sangre. Lo vamos a ver del lado religioso, del lado científico, del lado de la cábala, para poderlo entender bien y tener bien presente de qué sirvió ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a comenzar. Pocas cosas tienen un simbolismo tan poderoso como la sangre. ¿Sí? La sangre evoca tanto la vida como la muerte, la unión como el confrontamiento, el linaje, la fertilidad, los sacrificios y muchos eventos relacionados con el hombre y su cultura desde el principio de los tiempos. Y le estoy hablando del principio de los tiempos desde el Génesis, ¿sí? La sangre es un fluido que a nivel vital sustenta a la persona y nos permite descargar lo que no sirve, y a nivel espiritual le permite conectar con la respiración. ¿Sí? La respiración viene siendo el puente de unión de la personalidad y la conciencia. Al inspirar, fluimos hacia adentro para conectar con nuestro interior. Y al respirar, volvemos a las relaciones del mundo exterior, permitiéndonos así vivir en el mundo interior y el mundo exterior. En el mundo interior, digamos, de las imágenes, y el mundo exterior de los seres vivos. ¿Qué le quiero decir con esto? El nombre del Señor, lo vamos a ir viendo más adelante, viene dentro de nuestro ADN, ¿sí? Pero también el nombre del Señor, al respirar y al exhalar, lo estamos nombrando de esta manera. ¿Y a qué viene al caso? Bueno, viene al caso a que nuestra sangre se torna roja
cuando entra el torrente de aire que aspiramos, o que inspiramos, y se limpia y se nutre. Entonces, cuando nosotros hacemos y soltamos, estamos diciendo Yud Hei al aspirar, Yud Hei, y al exhalar decimos Vav Hei, ¿sí? Y es algo hermoso que lo estamos inspirando, pero ya adentro lo traemos codificado dentro de nuestra sangre, ese nombre, ¿sí? Ahora, se dice que el corazón puede ser la sede o el lugar del alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón es el órgano que distribuye la sangre por todo el cuerpo. Fue considerado en la antigüedad como la sede del alma para muchos pueblos, entre ellos los hebreos y egipcios, que extraían los órganos en el proceso de momificación, excepto el corazón y los riñones. La afirmación de que en la sangre está la vida, tiene raíces tanto científicas y también culturales y religiosas. Desde la perspectiva científica, desde el punto de vista biológico, la sangre es esencial para la vida. ¿Por qué? Porque transporta oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo y elimina los productos de desecho. También juega un papel crucial en la regulación de la temperatura corporal, la defensa contra infecciones y la coagulación para evitar hemorragias. Sin sangre el cuerpo no podría funcionar, por lo que es literalmente vital. Imagínese usted, milenios antes de que Miguel Servet y William Harvey describieran la circulación de la sangre, ya en el Deuteronomio se afirma que la sangre es la vida, literalmente, ¿sí? La sangre es nefesh. ¿Qué significa nefesh? Tiene un significado como de alma, el alma vital. Y compartiendo esta alma vital, también se comparte con los animales. En el libro de Génesis, Dios ordena a Noé que todo lo que se mueve y vive sea para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Dice el Señor, se los he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Cómo ves, pastor? No, es que la sangre tiene poder, como lo dice el programa. La sangre tiene poder. Desafortunadamente, pues a veces la utilizan para hacer lo malo. Y pues el Señor, desde el principio, fuimos hechos por su ADN, por su sangre. Entonces, pues, es tan maravilloso el funcionamiento que tiene. Como es un funcionamiento vital en nuestro cuerpo. No, y lo más hermoso, más adelante del programa, vamos a ver lo que significa bien nefesh, la raíz de nefesh, y cabalísticamente vamos a analizar la palabra sangre, pero en hebreo, ¿sí? Y está tan hermosa esta enseñanza que de verdad va usted a despejar muchas dudas. Y una de las dudas es cuando yo no tenía este conocimiento que el Señor ha tenido a bien derramar sobre de mí. Yo me preguntaba, bueno, tenemos un Dios sanguinario. ¿Por qué? Porque exige sangre. ¿Sí? Y yo me preguntaba y decía, bueno, pues si los dioses paganos son los que requieren de sangre, ¿por qué nuestro Dios, que es puro y santo, y hay una pureza hermosa y grandísima en él, por qué exige sangre?
también me preguntaba, bueno, a ver, si el Señor dice que en la sangre está la vida, pues en lugar de prohibir comer sangre, nos debería de decir, hijos, coman mucha sangre para que tengan mucha vida. Sí. ¿Verdad? Sí. Y llegaba yo a esos preguntas. A esas preguntas tan vanas, tan tontos razonamientos, sí, pero todo era por falta de conocimiento. Y ahí se cumple lo que dice el profeta, sí, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Amén. Somos muy dados a juzgar o a querer analizar por qué nuestro padre actuó de esa manera o de tal manera. Así es. Pero, como dices, conociendo o instruyéndonos, es como vemos que tenemos un Dios amoroso, dio a su Hijo unigénito para perdón de nuestros pecados. Así es. Y bueno, pues el hecho también lo vamos a ir viendo, pero le adelanto tantito. El hecho de que el Señor no quiera que comamos carne, no es sangre, no es por maldad de Él ni por prohibirnos algo benéfico, no. Lo que pasa es que la sangre tiene una vibración tremenda. La de puerco, por ejemplo, junto con la carne de puerco, la sangre y todo, tiene una vibración tan alta que al ingresar a nuestro organismo produce un cortocircuito. Y eso nos impide estar en un contacto, en una comunión espiritual como debe de ser. Nos inhibe, nos bloquea completamente. Hace cuenta, bueno, lo que ocurre con un cortocircuito, ¿no? Te quedas a oscuras. Así sucede al ingerir lo que el Señor no quiere que ingieramos. Muchas veces pensamos que nos los dice no sé, porque es un mandamiento, porque Él es Dios y porque lo dice así. Pero no nos damos cuenta que todas las reglas que el Señor nos dio en el Éxodo fue por nuestro propio bien. Veía una enseñanza en la mañana que la carne de puerco, lo que dices, choca con nuestra energía, y aparte tiene un animal que puede afectarnos, y pues es dañina para nuestro cuerpo. Por eso es el que Dios la prohíbe, no porque es Dios y lo prohíbe. Así es, Él lo hace siempre todo para nuestro bien. Es más, déjeme decirle, Dios es completamente independiente, ¿sí? Completamente autosuficiente. No necesita de nada ni de nadie para ser Dios. Obviamente, tomando en cuenta eso, no necesita de un sacrificio de sangre para ser Dios o para estar contento o para ser agradado. No, nuestro Señor no necesita nada de eso, ¿verdad? Así es. Bien, sigamos. Entonces ya vimos del lado científico lo que es la sangre. Ahora lo podemos ver desde una perspectiva religiosa y cultural, ¿sí? En muchas culturas y religiones la sangre tiene un significado profundo, demasiado profundo, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia. En el Antiguo Testamento se considera que la sangre es sagrada porque representa la vida, ¿sí? Por ejemplo, en Levítico 17:11 se dice, porque la vida de la carne en la sangre está. En el cristianismo, la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz es vista como un sacrificio supremo que trae redención y vida eterna a los creyentes, ¿sí? También en rituales antiguos, en muchas culturas antiguas, la sangre que se ofrecía a los dioses en sacrificio era como un símbolo de la entrega de la vida y la renovación espiritual. Desde una perspectiva filosófica y simbólica, la sangre simboliza la verdad, la pasión y la conexión con la vida. En muchas tradiciones la sangre es un símbolo de la fuerza vital y la energía que sostiene la existencia.
Y eso es una realidad. O sea, la sangre es la que mueve todo el existir, ¿sí? Luego entonces, literalmente, la sangre es, como ya les decía, es nefesh, el alma vital. Y compartiendo esta alma vital con los animales, es lo que le explicaba que el Señor había dicho, que de la sangre no comeremos, ¿sí? Bien. Ahora, la sangre ha existido en sacrificio en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia, debido a su simbolismo profundo de vitalidad y todo lo que hemos venido viendo, ¿sí? El significado más primigenio del sacrificio debía ser, y se pensaba que era la de aplacar la ira de los dioses, ¿sí? El sacrificio exigía víctimas valiosas, como podían ser los propios hijos, o por ejemplo, cuando los cartagineses vieron que estaban a punto de perder la guerra contra los griegos, ellos, creyendo que habían despertado la ira de su dios Moloch, sacrificaron a decenas de niños como parte de una ofrenda hacia él. Este acto tuvo una peculiaridad. Se sacrificó no a los hijos de familias pobres, sino a niños escogidos de entre las propias familias nobles de la ciudad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el origen preciado de la víctima lo hacía más válido el sacrificio, más honroso, ¿sí? Esta vez no sacrificaron ningún niño pobre, sino a hijos de los nobles, para que Moloch se apagara en su ira y ellos tuvieran la oportunidad de vencer, ¿sí? Y se ve también, ¿no?, que antiguamente se buscaban doncellas, se buscaban niños, bebés, todo eso, sí, para que el sacrificio fuera muy grande y aceptado a Dios, ¿sí? Este origen así tan preciado de la víctima también nos hace recordar el sacrificio cuando Abraham estaba por sacrificar a Isaac, ¿sí? Dios intervino y proveyó un carnero para que muriera en lugar de Isaac, ¿sí? Pero concluyendo, la sangre era la expresión por excelencia de la fuerza vital, la cual podía tributársele a Dios en inmensas inmolaciones, tal y como la ordenada por el sabio Salomón. ¿Sabes a cuántas, o recuerdas a cuántos bueyes sacrificó, se puede decir, en la inauguración del templo? No lo tengo. Salomón. Bueno, sacrificó así nada más 22,000 bueyes y no recuerdo, pero 12,000, parece ser que sí, ovejas, nada más. Y así. Bueno, cabe mencionar que eso era también, como decías tú, de los niños que sacrificaban a otros dioses, que estos animales eran perfectos, eran pues de raza pura, sin defecto, los mejores. Los mejores, así eran los sacrificios, y así fue el último sacrificio que se hizo hacia el Señor, hacia el Yud-Hei Vav-Hei, fue así, perfecto, sin mancha, sin defecto, sin nada, ¿sí? Ahora, con esto no le estoy diciendo que solamente nuestro Señor es el que recibía sacrificios, ¿sí? También lo tuvieron Baal, Marduk, Amón, Zeus, Júpiter, Quetzalcóatl y muchos otros más. De entre los mencionados, algunos exigían, escúchelo bien, sacrificios humanos, y no solo de animales, como los que pedía nuestro Padre, nuestro Abacadosh,
¿sí? Es el caso, por ejemplo, de aquí en México, en la era prehispánica, ¿sí? Que se hacía el ofrecimiento de humanos a Tlaloc, bueno, Sol, la luna. al sol, a la luna, sí. Pues de hecho, bueno, hay un documental que dice que la sangre por las pirámides llegaba hasta los tobillos de tanto sacrificio, que hacían. Que habían hecho, sí. Está documentado, me parece que en un códice, sí. Imagínese usted cuánta sangre había ahí, y cuánta vitalidad y cuánta vida había ahí, pero hacia qué dioses. Ya no era algo positivo, ya era algo negativo. Y ahorita que recuerdo de eso, en la era prehispánica muchas de las tribus, etnias, o no sé cómo nombrarle, pero eran caníbales. Exacto. Sí, se dicen que se llegaban a comer el corazón de sus víctimas, si es que no lo ofrecían o en un ritual sacerdotal. También se dice que el pozole, que hoy es muy rico, era hecho con sangre. Con carne humana. Con carne humana, y la sangre, lo que ahora es el caldito, ¿no? de todo eso, era sangre junto con lo que soltaba la carne humana, y ya le echaban el maíz del pozole. Ajá, pero eso era, y si mal no recuerdo, solamente lo podían comer los sacerdotes. Bueno, desafortunadamente he sabido de sectas que lo siguen haciendo, que comen carne, toman la sangre para algún ritual o para algo que piden, y para que se les cumpla, de animal, toman la sangre de animal o de alguna persona, o hasta de una persona que hayan ofrecido. Entonces es muy difícil comprender o creer que estas situaciones en este tiempo sigan pasando, sucediendo, pero sí lo es. Sí, también es muy conocido, ¿no?, el caso de una política de décadas pasadas, que se dice que para obtener el triunfo y el poder se fue a ver un brujo, un muy buen brujo, a África, y allí hicieron un sacrificio, recuerdo que de un león, y que la bañaron en su sangre, hicieron pues invocaciones y todo, y esa mujer sí en realidad tuvo mucho poder. Igual poder. Y el que tú dices también, no sé si sea el caso de una persona que quería tener un lugar en los concursos de belleza. En los concursos de belleza, sí, que pues en su diario cuenta que tomó la sangre de un indigente, un gato y un perro. Un gato y un perro. ¿Y lo logró? Lo logró a medias, porque cuando ya le pidieron más, pues ya no pudo seguir adelante hasta que fue desaparecido. Sí, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Pero vea usted, parecen historias, leyendas, lo que usted quiera, pero son una realidad, de verdad. La sangre tiene poder, y como lo dice mi Señor en su palabra, en la sangre está la vida, ¿sí? Ahora, ¿por qué los dioses querían sangre? O mejor, porque los humanos de muy diferentes épocas y culturas creían que su derramamiento era efectivo. Seguramente porque consideraban que la sangre era lo más preciado y precioso, ¿sí? Y que los hacía suponer que era un acto mágico, ¿sí? Hacían el pacto con la divinidad para obtener su protección y sus favores, ¿sí? Este carácter sagrado de la sangre se ha utilizado en los llamados
pactos de sangre, como se lo veníamos diciendo, que han forjado alianzas de por vida y aún más allá. Si el pacto es con el diablo, pues la ecuación sangre igual a alma queda aquí bien representada, ¿sí? Y el desdichado ha firmado con su propia sangre la venta de lo que ésta simboliza. Tremendo, ¿no? Tremendo. También hace poco una política, ¿no?, quiso hacer un pacto de sangre y firmó, no sé, corto, que según había firmado. Bueno, digo, si lo hacen es porque tienen el conocimiento, a veces en lo malo, del poder que tiene la sangre. Sí, sí. Y tiene un poder tremendo. No sé, recuerda, pastora, la primera plaga en Éxodo fue que el Nilo se convirtiera en sangre. Sí. Sí. Y aquí, si usted se pone a pensar un poco, el Nilo representaba la sangre de Egipto. Pero ahí la sangre, por medio del Dios Todopoderoso, vino a hacer algo diferente. En lugar de dar vida, produjo muerte. Sí. Se creía que ¿quién era? La diosa o el dios, no recuerdo su nombre, pero era el que era muy fértil y que hacía que el Nilo fuera fértil y que hacía que Egipto fuera fértil. Y me imagino a Egipto y el río ahí como, pues sí, como su sangre, ¿no? Era su sangre. Y el Señor lo convierte en sangre verdadera y produce en lugar de vida, muerte. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué más podemos hablar de la sangre? Nos vamos hasta Génesis. En Génesis se dice que Adán y Eva se pusieron unas ramas para cubrirse, ¿sí? Y el Señor después les da pieles para cubrirse. Ahora, al darles unas pieles, se supone que Él sacrificó un animal, derramó sangre para cubrir, para que con esas pieles se cubriera el pecado, ¿sí? También recuerdo el ritual de la expiación. ¿Tú sabes lo que es la expiación así a grandes rasgos? A grandes rasgos la expiación es cuando pasamos por alto, cuando por obedecer a Dios en lo que es alguna ordenanza, Él nos libra en el caso de la salida del pueblo del Señor. Ahí fue una expiación. ¿O estoy mal? Así es. Bien, bueno, como tú dices, en la salida del Señor, del pueblo de Egipto, el Señor les dice que unten los dinteles, los marcos de su puerta. Primero les dice que maten un animal, un cordero. Lo vamos a leer, ¿qué te parece? Bien. Bueno, mientras lo encuentras, aquí mandan un saludo y preguntan si David ya no va a estar aquí, por eso me estaba riendo, que porque ya está en TV Azteca. Bueno. Ya va para allá, pero todavía esperemos que pronto. Ya nomás que hoy tiene una carga de trabajo pues pesada, ya no lo hemos tenido aquí ya como 2 meses. Más o menos, sí. Pero esperemos que más adelante esté aquí. Saludos. Saludos a Oscar Lugo. Sí. Bien, el Señor les dice, a ver, mata a un animalito, no le quiebres ningún hueso,
¿sí? Te vas a comer la carne, no vas a dejar nada, te la vas a comer así como asada, ¿sí? No vas a dejar nada. Y si no, si tu familia es muy chica, compártela con otra. Y de esa sangre vas a hacer un ramo de hierbas, un hisopo de hierbas, y con esa vas a untar los dinteles de tu puerta, ¿sí? Para que cuando pase el ángel de la muerte no toque tu morada. Seamos pasados por alto. Así es. Amén. Sí. Y ahí se ocupó la sangre para que el ángel de la muerte no pasara. Sí, y cuando mató a todos los primogénitos de Egipto, aún los que hicieron el pacto siendo egipcios, pasó por alto a sus primogénitos, por supuesto a todos los de su pueblo de Israel. Así es. Porque habían hecho el pacto, y el ángel de la muerte ahí pasó por alto y no tocó a ningún primogénito. A ninguno. Ahí nos damos cuenta entonces. Bueno, vamos a ver Levítico 16. Aquí viene en Levítico 16 todo lo que es la expiación, ¿sí? El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor. A ver, más adelantito, dice, y tomará, dice que el sacerdote se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino, y bueno, se pondrá las vestiduras sacerdotales, ¿sí? Dice que Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él y para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego sobre el altar que esté delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo, porque antes había un velo en el lugar santísimo, ¿sí? Solo ahí podía entrar el sumo sacerdote, que en este caso aquí era Aarón, ¿sí? Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la colocará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo,
a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Y con su dedo rociará sobre él de la sangre 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Cuando acaba de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará al macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará todas las iniquidades de los israelitas, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Sí. Entonces, en el versículo 23, entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará las vestiduras de lino, y al entrar en el lugar santo y las dejará ahí, ¿sí? Lavará su cuerpo con agua y todo. Bueno, aquí estamos viendo lo que hacía Aarón. El sacerdote Aarón. El sacerdote Aarón ocupaba la sangre para limpiarse él, para hacer expiación por él, por toda su casa. Después ocupaba la sangre para que el lugar santísimo y todo ahí estuviera también libre de pecado, y también a la misma congregación le salpicaba de esa sangre para que se hiciera expiación por el pecado del pueblo. Del pueblo, sí. Pero era la sangre la que se ocupaba para eso. Y nos quedamos sorprendidos. Te digo que yo me sorprendía cuando leía todo esto y decía, bueno, pues ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué eso de la sangre? Bueno, para explicarlo muy rápidamente y que quede claro, el pecado es muerte. Así es. ¿Sí? Y en la sangre está la vida. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo el Señor? Derramó sangre para volverles a dar vida, para que no estuvieran muertos completamente. Sí. Pasó de ahí, bueno, pues ahora con la expiación. El pueblo no podía estar muerto por el pecado, sino que con la sangre se restauraba la vida. Donde hay pecado, el Señor ocupó la sangre para dar vida. Por eso Él decía, en la sangre está la vida. Amén. Sí, fíjate, ahora lo veo claro. ¿Cuánto nos amó Dios? ¿Cuánto nos amó? Que Él derramó su sangre. Él, para que no hubiera más derramamiento de sangre, y porque nos conoce, y porque seríamos capaces que si no hubiera venido nuestro Mesías, al momento estaríamos haciendo cosas hasta paganas, o hasta consumiendo la sangre. Entonces Dios nos conoce tanto, nos ama tanto, que Él fue el que derramó la sangre. Así es. Que Él fue. Derramó su sangre. Ahora, pues usted podría decir, no, pero que no te creo tanto. Bueno, para empezar, la palabra nefesh, ¿sí? Que está donde dice, porque es vida, porque en la sangre está la vida, se refiere a la palabra nefesh o nefesh, que la definición viene siendo como alma, vida
o un alma o ser viviente, ¿sí? Eso es lo que significa nefesh. Viene de una raíz que se llama nafash, nafash, ¿sí? Que significa para respirar, refrescado, ser soplado sobre, ¿sí? De ahí viene, entonces, podríamos decir que el alma, la vida de una persona ha sido soplado sobre ellos. Y esto nos lleva al Génesis cuando dice el Señor, hagamos al hombre a semejanza. Ajá. Y da el soplo de vida. ¿Qué soplo? Llega el Espíritu Santo a derramarse en el mundo y también llega como un viento fuerte, como un soplo. Y se derrama el Espíritu Santo y también pues ahí da vida a todos los que ahora conocemos como apóstoles. Así es. Sí. Y a los 120 que estaban ahí junto con los apóstoles, ¿sí? Pero ese es el significado de la palabra nefesh, junto con su raíz. Ahora, un poquito más, la palabra dam. La palabra dam en hebreo significa sangre. Ajá. Las letras que componen esta palabra hacen referencia al agua y a la palabra. ¿Sí? La letra mem se compone de la letra mem y la letra dalet juntas, y eso quiere decir dam. Ajá. Pero la letra mem representa al agua y la palabra dalet representa un portal, una puerta, o representa algo así como la palabra, y lo cual sugiere que la traducción un poquito más acertada sería agua que habla. Y tú vas a decir, bueno, ¿cómo habla? Bueno, si habla esta agua, ¿sí? Y también habla el nombre del Señor que está en esa agua hablando. En ese respirar. En ese respirar. Ajá. Y bueno, pues así pues el código genético también se encuentra en los glóbulos blancos de la sangre, como también en otras células del cuerpo, ¿sí? Esta misma raíz la encontramos en palabras como tierra, que se diría como Adamá, que es tierra de color rojo, ¿sí? También está relacionado la palabra con Adán, y hay también una similitud con el mar, más o menos también, ¿sí? Que es la letra Mem con la Yod. Bueno, esto es viéndolo ya un poco más cabalísticamente. Entraríamos también en la gematría y nos daríamos cuenta que por medio de su gematría nos lleva hacia una palabra que se llama Sod y que sería un secreto. Yo quisiera darles todo esto, pero en realidad me hace falta, no sé, un pizarrón al menos, para poder ir explicando poco a poco, y nos llevaríamos una clase mucho más larga. Si usted quiere alguna clase de esta, puede marcarnos al 771-748-4641 y ahí nos va a encontrar, nos podemos poner de acuerdo para darle una enseñanza ya un poco más profunda de todo esto que estamos hablando y de algunas otras cosas más en la Biblia, ¿sí? Le invitamos a que nos marque en las redes sociales, nos encuentra como Juan el Pescador, y próximamente vamos a estar subiendo estas enseñanzas, pero sí enseñanza
ya con un pizarrón o raíces hebreas. De raíces hebreas y todo, para que usted nos siga en YouTube como Juan el Pescador, en TikTok, en Instagram y en Facebook estamos como Radio Jesús el Mesías. Ahí nos va a poder encontrar próximamente con enseñanzas acerca de esto, ya más cabalísticas. Bien, y entonces nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre, y con eso, cuando hablábamos de la expiación, nada más se cubría el pecado con la sangre. Sí, a los que estaban ahí. Ya era la expiación. Pero ahora viene entonces la redención, que es con la sangre del Señor Jesucristo, nada más un solo sacrificio para todo para todo aquel que lo quiera reconocer. Que lo quiera reconocer, ¿sí? Ahora, ¿qué más se rompe con esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo? Cuando le clavan la corona de espinas, acuérdate que en Génesis hay una maldición que dice: solo cardos y espinas te producirá la tierra. Cuando Él, con su sangre preciosa, moja esas espinas, entonces esa maldición queda anulada para todo aquel creyente. También cuando Él en el Getsemaní está orando porque el Señor le permita pasar ese trago amargo, y también se dice que suda sangre su cuerpo, que expira sangre. Bueno, se está acabando con la rebelión, ¿sí? Porque al final dice: pero hágase tu voluntad, y hace cuenta que hizo el pacto de sangre. Se acabó con la rebelión. Ningún cristiano, ningún hijo de Dios puede ser rebelde. Y también vino a acabar con el pecado. Su sangre nos dio vida para no estar muertos en el pecado. Así es. Así es. Para que todo aquel que lo quiera reconocer tenga vida eterna, mas no se pierda. Juan 3:16, porque todo aquel que en Él cree, es que para que tenga vida y no se pierda. ¿Sí? Bien. Pastor, quisiera hacerle una pregunta. Cuando derrama, le pica en el costado al Señor Yeshua, Jesús, ¿hay un significado igual que cae la sangre a la tierra? No sé si lo recuerdo. Sí, hay un significado y hay por ahí una enseñanza. En este momento la voy a decir así muy por encima para no decir nada de lo que yo pienso o yo creo. Pero se dice que incluso esa sangre cayó hacia adentro de la tierra y se cumplió también una profecía con esa sangre que se derramó. Pero para no hacerlo en el yo pienso y yo creo, lo dejamos pendiente para otra enseñanza. En esta yo quisiera acabar pues con algunos versículos que podemos ver acerca de que hablen de la sangre de Cristo. Juan 6:53-57, si gusta apuntarlo. Por cuestión de tiempo no creo que nos dé tiempo de leerlos. Sí. Primera de Juan 1:7, Hebreos 9:11-28, Levítico 17:11 y Pedro 1:18-20, Primera de Pedro. ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Bueno, por la sangre de Jesús tenemos redención, como ya lo decíamos. Por la sangre de Yeshua todos nuestros pecados son perdonados si los confesamos al caminar en la luz con Jesús. Su sangre nos limpia continuamente de todo pecado, ¿sí? Por la sangre de Jesús somos justificados también
nos ha hecho justos, ¿sí? Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora sí hay comunión directa con el Señor. Por la sangre del Señor Jesucristo. Por la sangre de nuestro Adón Yeshua somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Recuerde usted que la palabra santo quiere decir apartado. Por la sangre de Jesús nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad y somos libres en cuerpo, mente, alma y espíritu para servir al Señor Jesucristo. Lo va usted a encontrar en Hebreos 9:14-2. ¿Sí? Por la sangre, entonces también tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Amén. Amén. Quisiera ya, por terminar, antes de mandar saludos, decirle, evítese usted el pensar que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es un talismán. No es ni un talismán, no es amuleto, no es nada. Yo he escuchado gente que dice, yo cubro a mis hijos desde la coronilla hasta la punta de sus pies con la sangre de Jesús. ¿Dónde tiene la sangre para cubrirla así? La sangre nos cubre desde el momento en que reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, desde el momento en que reconocemos su sacrificio, ¿sí? Ya somos cubiertos, ya tenemos todos los beneficios de ahí. No es ningún talismán, no es nada así, ¿sí? Entonces, hagámoslo, que nuestra oración sea agradeciendo el sacrificio, agradeciendo la sangre, pero evítese eso de andar cubriendo a las personas con la sangre. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, nuestro Padre o nuestro Señor Jesucristo. Sí, bueno, digo, si Dios dio a su Hijo para que ya no hubiera esos sacrificios, para que ya no estuviera uno enfrente del sacerdote que nos estuviera pues con la sangre expiando nuestros pecados, es nada más por el sacrificio perfecto. Y recuerde que por ese sacrificio perfecto no nada más es que tengamos la salvación, que tengamos hay muchas más cosas, que es pues el tener el privilegio de hoy poder entrar al lugar santísimo, de platicar con el Padre, recuerde que cuando el Señor Jesucristo derrama la sangre en la cruz, se rasga el velo y pues tenemos esa bendición de llegar al lugar santísimo, a llevarle las cargas al Padre y Él es el que obra para cada una de nuestras necesidades. Sí, como dice el pastor, no es un amuleto donde podemos, la sangre es reconocer más que nada ese sacrificio perfecto y por qué nuestro amado quitó esa expiación de cada año que se hacía y nos dio la sangre, su sangre misma nos dio, se puede decir. Así es. Su sangre, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y nos dio su sangre, y con su sangre podemos platicar con Dios, podemos ser perdonados, podemos tener vida eterna, tenemos muchas cosas. No nada más vino a la cruz para perdón de nuestros pecados, vino a muchas cosas nuestro amado Mesías. Entonces sí hay que evitar la palabra que decía el pastor hace ratito, porque sí, es mucho más, va mucho más allá de cubrir a nuestros hijos que a veces o a personas que a veces no han reconocido el sacrificio perfecto de nuestro amado Mesías. Amén, así es. Un saludo a don Pedro Librado, Josefina Hernández, Graciela Sánchez, Lupita Riveros, Oscar Lugo, un saludote también, a nuestro amigo David, Estela Rodríguez, Raúl López, Doris Sánchez, Mayra. Lupita Riveros dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel
que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Si usted quiere alguna oración de fe para que usted reconozca a Cristo como su Salvador, mándenos un mensaje al 771-748-4641 y ahí puede usted ingresar a nuestro grupo de WhatsApp y participar de todas esas oraciones y de algunas enseñanzas devocionales y pues todo lo que tenemos ahí en esa red social. Sí, 771-748-4641. Pues eso es todo, mis amigos. Espero que les haya quedado muy claro la sangre de nuestro Señor, el poder de la sangre. Y si no le quedó claro, llámenos y le aclaramos todas sus dudas. Así es, amén. Le agradecemos al Señor, al Dios eterno, que nos haya permitido estar aquí una vez más y le rogamos que sea de bendición toda esta enseñanza, toda esta palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, el Señor tenga misericordia y derrame de su shalom. Amén, amén y amén. Bendiciones. Shalom. Shalom.